el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, una vez más, por esta Buen Pastor Radio, su programa Querigma de generación en generación. Feliz y contento en el día de hoy, debido a que estamos celebrando la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Nuestra querida Madre, bajo el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pues bien, queridos hermanos, como le había dicho, esta solemnidad, pues, al menos en nuestro país, en República Dominicana, la solemnidad de la Inmaculada Concepción la pasó el Episcopado Dominicano para celebrarla el lunes, que es hoy, lunes 9. Como ustedes saben, ayer fue el segundo domingo del tiempo de Adviento. Entonces, cuando es tiempo fuerte, estas solemnidades se mudan para el otro día, o sea, para el lunes. Por eso hoy aquí pues estamos contemplando la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pues bien, queridos hermanos, de esto vamos a tratar en el día de hoy, de la Inmaculada Virgen María. O sea que este va a ser un programa mariano en el día de hoy. Yo espero que nos banqueteemos con este tema tan interesante que nosotros pues tanto amamos. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia singular, una gracia única de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Preservada de todo pecado. Esta doctrina, fíjense, no es de ahora, no es de estos tiempos. Esta doctrina tiene origen desde los tiempos apostólicos. Vamos a desarrollar un poquito. Bueno, pero el dogma en sí de la Inmaculada Concepción fue promulgada por el Papa Pío IX el día 8 de diciembre del año 1854 en su bula Ineffabilis Deus. Vamos a ver este trozo de esta bula. Declaramos, proclamamos y definimos, repito las palabras, oigan, muy importante, ¿no? Declaramos, proclamamos, definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, el Salvador del género humano. Está revelado por Dios, óigase bien, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Voy a repetir estas últimas oraciones. Está revelada por Dios y debe de ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo tanto, mis queridos hermanos, todo aquel católico tiene que tener bien claro esta doctrina de que María fue concebida sin pecado. Vamos a ver, mis queridos hermanos, algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de lo que es concepción, lo que es la concepción. Y vamos también a ver los fundamentos bíblicos
en la cual se sostiene este dogma. Vamos a ver los padres de la iglesia también, lo que nos hablan, etc. Pero vamos a ver con la definición del concepto, la concepción. Es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Por eso, mis queridos hermanos, es la batalla, sobre todo en estos tiempos, de la iglesia en contra del aborto y de los controles de la natalidad que no son aprobados por la iglesia. Ustedes saben que en este caso la iglesia lo que ve con buenos ojos es el control usado con el método natural. Lamentablemente hay muchos medicamentos, ¿no?, para evitar la concepción. Esto, sepan ustedes que es el pecado. E incluso hay que ver un poco la voluntad de Dios en nuestras vidas. Usar el método del ritmo que es aprobado por la iglesia para no tener hijos, habría que confesarlo también, porque es un anticonceptivo. Se usa para no concebir hijos. Ahora, cuando se usa para espaciar los hijos por algunas situaciones, por ejemplo, alguna situación de salud de la madre o del padre, alguna situación a lo mejor económica que se ha presentado y se quiere espaciar los hijos hasta ver en qué concluye dicha situación. Es diferente. Yo recuerdo que una vez mi esposa y yo, recién casados, fuimos a una charla. Todos los que estábamos en esa charla éramos laicos comprometidos. En ese entonces pues yo no estaba ordenado porque estaba recién casado. Todos éramos laicos comprometidos a una pareja de una pastoral muy reputada en aquellos tiempos. Yo estoy hablando de una charla que ocurrió hace alrededor de, ¿qué le digo?, algunos 35 años por ahí. Pues la esposa mía y yo tenemos 37 años, ¿no?, de casados. Hace como 35 años. Dan una charla maravillosa. Están bien documentados científicamente. Pero a uno de los participantes, caramba, lo recuerdo, se le ocurre preguntar que cuántos hijos tenían. No, el primero preguntó cuántos años tenían de casado, cuántos hijos tenían y cuántos años tenían los hijos. Bueno, pues el hermano tomó la palabra, el esposo, dijo: nosotros tenemos, creo que eran 17 o 15, vamos a dejarlo en 15. Yo tengo 15 años de casados, tenemos 15 años de casados. Nuestro primer hijo tiene 11 años y mi otra hija tiene 7 años. Entonces vuelve otra vez el padre, le dice: pero venga acá, pero entonces usted se casó para no tener hijos, usted está usando el método para no procrear hijos. Y ahí se armó un intercambio de ideas y de doctrina. Bueno, el caso es que, por cierto, después nos enteramos, a los 2 o 3 meses, que la mujer salió embarazada. Perdón, que todavía hay algunas secuelas problemáticas de la salud, que había salido embarazada. Por eso, mis queridos hermanos, la concepción habla del momento en que Dios crea un alma y la infunde en una materia orgánica que es aportada por los padres.
Por eso está el concepto de que la concepción comienza desde que hay la fecundación del óvulo. Desde que el óvulo quedó fecundado, ya ahí hay una vida humana. Ya ahí hay una persona con materia y alma creada por Dios. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús. A veces hay confusión. Se piensa que el dogma de la Inmaculada Concepción está hablando de que Jesús ha sido concebido sin pecado original. Eso está fuera de duda, porque es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Sino que la Inmaculada Concepción se refiere a la Virgen María. El dogma declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante, desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. La encíclica Fulgens Corona, publicada por el Papa Pío XII en el 1953, para conmemorar el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Ustedes recuerdan que dimos de fecha el 8 de diciembre del año 1854, en la promulgación del dogma. Entonces ya ahora en el 1953 vino Fulgens Corona del Papa Pío XII, celebrando el primer centenario, conmemorando el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Argumenta así: si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya, al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. Ustedes se dan cuenta, aquí en esta encíclica que se está hablando, que si María no hubiera sido concebida sin pecado original, ella no fuera enemigo del maligno, sino que ella fuera sierva del maligno por consecuencia del pecado original. Por eso cuando nosotros nacemos, traemos en herencia el pecado original. Viene la inclinación al pecado, a la corrupción. Somos esclavos de la concupiscencia de la carne. Entonces, mi querido hermano, si ella hubiera sido contaminada con el pecado original, no hubiera aportado su humanidad pura al Dios único y verdadero. Entonces Dios no hubiera podido encarnarse. Vean qué grandeza de la Virgen María. Jesucristo no hubiera podido encarnarse porque esa carne estaba corrupta. Entonces convenía que la Virgen María fuera concebida sin el pecado original. Vamos a ver el fundamento bíblico. La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles, como por ejemplo la Santísima Trinidad, que no aparece en la Biblia, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando está interpretada correctamente a la luz de la tradición apostólica. El primer pasaje que contiene la promesa de la redención lo tomamos de Génesis capítulo 3, verso 15. Repito, Génesis 3, verso 15.
Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Menciona a la madre del Redentor. Es el llamado protoevangelium, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Para que ustedes vean que Dios sí tenía poder para crear en pureza al ser humano, no solamente a toda la creación, porque Adán y Eva fueron creados puros, no tenían máculas. Eso entró después por el engaño de la serpiente, ¿no? Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. Ustedes saben que ese pleito continúa. El maligno no acepta para nada a la Virgen María. El protoevangelium, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un Redentor. Junto a él se manifestará su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. En Lucas capítulo 1, verso 28, repito, Lucas capítulo 1, verso 28. El ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen María: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras en español, oye bien esta definición, las palabras en español llena de gracia no hace justicia con el texto griego original, que es que caritómene. Es una palabra griega. Ustedes saben que este texto fue escrito en lengua griega. Y las traducciones no siempre van de la mano en la profundidad, en el sentido, ¿no? En la mentalidad, en que son pronunciadas las palabras. Que caritómene significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. El alma de la Virgen María, mis queridos hermanos, tenía una especial gracia, una especial abundancia de gracia unida con Dios. Por eso está la palabra que caritómene en griego. No es lo mismo como decimos en español, llena de gracia, porque ahí se ve que es algo normal, algo natural, un poquito elevado. Pero aquello cuando llamamos que caritómene, estamos hablando de una gracia sobrenatural. En el Apocalipsis 12, verso 1, habla de una mujer vestida del sol. Dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ella representa la santidad de la Iglesia, que se realiza plenamente en la Santísima Virgen en virtud de una gracia especial. Ella es todo esplendor, porque no hay en ella mancha alguna de pecado. Lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como signo grandioso
de la relación esponsal de Dios con su pueblo, el matrimonio, la boda de Dios con su pueblo. También los padres de la iglesia, fíjense, la iglesia tiene como fuente no solamente las sagradas escrituras, sino que también tiene como fuente los padres de la iglesia, que son aquellos padres, aquellos presbíteros que descienden de los apóstolos y los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, del siglo II para adelante, o siglo III para adelante, hubieron padres que hicieron grandes teologías, ¿no? Grandes teologías, grandes estudios teológicos. Los padres se referían a la Virgen María como la segunda Eva. Esto lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 15, 22, que nos habla de eso, la segunda Eva. Pues ella desató el nudo causado por la primera Eva. Ustedes saben que la primera mujer, Eva, la madre de todos los vivientes, por ahí lamentablemente fue que entró la tentación. Fue ahí por donde convenció el demonio con una mentira, para privarnos de la dignidad de hijos de Dios. Podemos encontrar algunos padres de la iglesia, voy a mencionar algunos: Justino, San Justino, Irineo, Tertuliano, Cirilo de Jerusalén, Teodoteo de Antra, etc. También se refiere a la Virgen Santísima como la absolutamente pura San Agustín. San Agustín, ustedes recuerdan que Agustín es uno de los grandes teólogos, ¿no? La Iglesia Oriental ha llamado a María Santísima la Toda Santa. En el siglo IX se introdujo, miren, la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, la Iglesia Oriental, es más mariana quizá que nosotros mismos. ¡Wow! Esa gente tiene una devoción y una relación con la Virgen María enorme, impresionante. Incluso lo han demostrado muy bien en el arte. En los templos de ellos hay grandes obras de la Virgen María. También hay grandes escrituras y tratados de la Virgen María. Son más marianos posiblemente que nosotros. En el siglo IX, se introdujo en Occidente la fiesta de la Concepción de María, primero en Nápoles y luego en Inglaterra. Como ustedes ven, mis queridos hermanos, habla simplemente de la Concepción. Hacia el año 1128, un monje de Canterbury, eso es en Inglaterra, llamado Eadmero, escribe el primer tratado sobre la Inmaculada Concepción, donde rechaza la objeción de San Agustín contra el privilegio de la Inmaculada Concepción, fundada en la doctrina de la transmisión del pecado original en la generación humana. San Agustín fue uno de los grandes teólogos que habla del pecado venial, ¿no?, que es transmitido de generación en generación. Este monje objetó esta teoría de Agustín en referencia a la Virgen María. Le hizo como una excepción. Escribe este monje: es concebida, alimentada y formada bajo las espinas, pero que a pesar de eso queda al resguardo de sus pinchazos, incluso bajo las espinas de una generación que de por sí debería transmitir el pecado original. María permaneció libre de toda mancha por voluntad explícita de Dios, que lo pudo y evidentemente lo quiso. Así pues, lo quiso y lo hizo. Los grandes teólogos del siglo XIII presentaban las mismas dificultades de San Agustín. La redención obrada por Cristo no sería universal si la condición de pecado no fuese común a todos los seres humanos.
Si María no hubiera contraído la culpa original, no hubiera podido ser rescatada. En efecto, la redención consiste en librar a quien se encuentra en estado de pecado. Pero oye, este franciscano, Fray Juan Escoto, en el siglo XIV, inspirado en algunos teólogos del siglo II y también por el mismo San Francisco de Asís, que era devoto de la Inmaculada. Óigase eso, ¿eh? San Francisco de Asís era devoto de la Inmaculada Concepción. Brindó la clave para superar las objeciones en contra de la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Él sostuvo que Cristo, el mediador perfecto, realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso. Cristo la redimió, oiga la palabra clave, preservándola del pecado original. Se trata de una redención aún más admirable, no por liberación del pecado, no, sino por preservación del pecado. Fray Escoto preparó el camino para la definición dogmática. Dice que su inspiración le vino, oiga esto, al pasar por frente de una estatua de la Virgen y decirle: oh Virgen sacrosanta, dame las palabras propias para hablar bien de ti. Esa fue la oración que Fray Escoto le dijo a la Virgen. Por eso expuso 3 interrogantes y le dio 3 respuestas. La primera: ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin pecado original? Sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso para él. Segunda interrogante: ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Sí, Dios lo puede todo, y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, inmaculada. Tercera interrogante: ¿lo que a Dios le conviene hacer, lo hace o no lo hace? Todos respondieron: lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces, Fray Escoto, en ese, creo que fue un concilio, dijo: para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor, lo hace. Los méritos de María. María es libre de pecado, oye bien, ¿por qué? Por los méritos de Cristo Salvador. Es por los méritos de Jesucristo. Es por él que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba de salvación porque era de raza humana, que solo viene de Cristo. Pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo, la causa de este don, el poder y omnipotencia de Dios. Nuestras bendiciones también a la hermana Romeri. Bienvenida, Romeri, no te había visto. Ya sí te veo con agrado. Qué bueno que estemos unidos en este meditar de la Virgen, acerca de la Virgen María. Yo sé que tú estás disfrutando, Ya vimos los méritos, ahora vamos a ver la razón. La maternidad divina. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. Frutos. Primero,
María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia. Concupiscencia, los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. Segundo, María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre nunca ofendió a Dios. Nunca optó por nada que la manchara o que la hiciera perder la gracia que había recibido. Para que ustedes vean, queridos hermanos, que mantener la gracia sí se puede. Se puede. Difícil, es posible, pero no es imposible, ¿eh? Por eso yo no me explico cómo el mundo no acepta la castidad de los presbíteros ni de ninguno de los consagrados y consagradas. No lo acepta. Incluso busca la manera de cómo dañar esta castidad. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no ofusca, sino que más bien pone mejor de relieve los efectos de la gracia redentora de Cristo en la naturaleza humana. Todas las virtudes y las gracias de María Santísima las recibe de su Hijo. La Madre de Cristo debía ser perfectamente santa desde su concepción. Ella desde el principio recibió la gracia y la fuerza para evitar el influjo del pecado y responder con todo su ser a la voluntad de Dios. A María, primera redimida por Cristo, que tuvo el privilegio de no quedar sometida ni siquiera por un instante al poder del mal y del pecado. Miran los cristianos como al modelo perfecto y a la imagen de la santidad que están llamados a alcanzar con la ayuda de la gracia del Señor en su vida. En torno a las ideas de Fray Escoto se suscitó una gran controversia. Escoto revolucionó y puso en movimiento y en discusión todo esto, ¿no? Después de que el Papa Sixto IV aprobara en 1477 la Misa de la Concepción, esta doctrina fue cada vez más aceptada en las escuelas teológicas. El Papa Sixto IV, en 1483, casi 4 siglos antes del dogma, había extendido la fiesta de la Concepción Inmaculada de María a toda la Iglesia de Occidente. Fue valioso también el aporte del mundo universitario. Las universidades, por ejemplo, de París, Maguncia y Colonia, y en España la de Valencia, Granada, Alcalá, Salamanca y otras, proclamaron a María como patrona. Sus doctores, al recibir el grado, hacían voto, oiga esto, hacían voto y juramento de enseñar y defender la doctrina de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María tiene un llamado especial para nosotros, un llamado para ti y para mí. Primero, nos llama a la purificación, ser puros para que Jesús resida en nosotros, ser puros para que Jesús resida en nosotros. Nos llama a la consagración al corazón inmaculado de María, lugar seguro para alcanzar conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. Con la Inmaculada Concepción de María comenzó la gran obra de la redención que tuvo lugar con la sangre preciosa de Cristo,
En él toda persona está llamada a realizarse en plenitud hasta la perfección de la santidad, como nos lo comunicó Juan Pablo II en el 2003, el día 5 de diciembre del 2003, cerca de la fiesta de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Hay muchos argumentos, queridos hermanos, en contra de este dogma, en contra de la Virgen María. Eso pues, queridos hermanos, lo vamos a dejar para tratarlo el próximo lunes, Dios mediante. El material es extenso, sepan ustedes. Trataremos de estar un poquito más temprano el próximo lunes, para sacarle el juguito a esta doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Oración a la Inmaculada Virgen María. Santísima Virgen, yo creo y confieso vuestra santa e inmaculada concepción, pura y sin mancha. Oh purísima Virgen, por vuestra pureza virginal, vuestra inmaculada concepción y vuestra gloriosa cualidad de Madre de Dios, alcanzadme de vuestro amado Hijo la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, de cuerpo y de espíritu, una santa perseverancia en el bien, el don de la oración, una buena vida y una santa muerte. Amén. Queridos hermanos, sin más nos toca despedirnos de ustedes. Hasta el próximo lunes. Vamos a seguir con la Inmaculada Concepción. Es una bellísima doctrina de la Virgen María, nuestra querida Madre, y es bueno que siempre estemos reforzados, no solamente en la meditación, sino también en algunos conocimientos que nos ayudarán en la relación con nuestra querida Madre, la Virgen María. Por eso, mis queridos hermanos, el material es muy abundante. Trataremos de agotarlo para el próximo lunes. Trataremos de agotarlo. Empezaremos temprano, lo más que se pueda, por supuesto. Para agotar lo que tenemos. Si no, pues a lo mejor hagamos otro, otro más. Bien, pedirle oraciones por mí. Todavía parece que la recuperación no ha quedado muy buena. Pero yo sigo en mis trabajos pastorales, sigo dando mis retiros, sigo en asuntos pastorales de la parroquia concerniente a este indigno servidor, proclamando el querigma por los 4 puntos. El querigma es la gran devoción de este inútil siervo que solamente hace lo que tenía que hacer. Por eso le pido oración por si hay algún remanente de la neumonía, pues en el nombre de Jesucristo sea extirpado ese mal espíritu de enfermedad. Por eso también pido oraciones por todos los enfermos, especialmente los que están ya en las últimas, los que están ya agotados de tanto dolor y de tanto sufrimiento, para que el Espíritu Santo los toque, los invada, los unja, y que la querida Virgen María, la Inmaculada Concepción, les acompañe en este estado y en esta etapa de su vida. Pues bien, sin más, mis queridos hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Desde esta Buen Pastor Radio se despide Jerónimo con el programa Querigma de Generación en Generación. Hasta el próximo lunes.